Hola. Déjame contarte una historia muy interesante sobre mi trabajo como policía. He sido policía durante mucho tiempo, desde que tenía 23 años. Y, mira, en realidad no siempre es tan emocionante como en las películas. Aquí donde trabajo, en mi condado, la mayoría de las llamadas que recibo son sobre ruidos o algunos robos de vez en cuando. A veces hay algo más serio, pero no es tan común. He pasado por todo tipo de turnos. Tuve un tiempo en el que trabajé de noche y, puedo decirte, cosas extrañas suceden en ese horario. Una vez, mientras estaba patrullando por la noche, no recibí ninguna llamada, lo cual es bastante raro. Estaba conduciendo por una carretera oscura, sin luces y con árboles a un lado y al otro. De repente, vi las luces traseras de un coche acercándose rápidamente por la hierba a mi lado. Cuando me acerqué, me di cuenta de que la puerta del coche estaba abierta. Me dio curiosidad y pensé en detenerme para ver si alguien necesitaba ayuda. Pero, ¿adivina qué? Justo cuando me acerqué, vi a una persona saliendo del coche y corriendo hacia el bosque. Me preocupé y llamé a la central, diciendo que había un coche sospechoso. Saqué mi linterna y puse la mano en mi arma, solo para protegerme. Mientras me acercaba al coche, esperaba ver a alguien adentro, pero estaba vacío. Había un olor extraño en el aire. Entonces, llamé a la persona en el bosque, preguntando si estaba bien, y comencé a agitar la linterna para ver si encontraba a alguien. Luego, volví al coche y miré de nuevo por dentro, pero nada. La aventura nunca termina, ¿verdad? Era una noche muy extraña y, cuando miré dentro del coche, vi una escena muy aterradora. Había varios pañuelos y toallas llenos de sangre esparcidos por el suelo. Los asientos de adelante y de atrás estaban todos ensangrentados, y hasta los papeles estaban manchados de rojo. Mientras observaba eso, escuché pasos viniendo de la mata. Me dio un escalofrío y rápidamente apunté mi linterna hacia allí, gritando para que quien estuviera escondido saliera. Pero no vi a nadie. Entonces, escuché una voz profunda que venía de detrás de los árboles y arbustos. Me puse nervioso porque no pude entender lo que la persona dijo. Llamé de vuelta, pidiendo a la persona que se mostrara y preguntando si estaba herida. Mientras me acercaba, pensé que era muy extraño que alguien corriera hacia la mata al ver un coche de policía. Algo estaba muy mal. Decidí volver al coche y pedí ayuda. Fui a investigar mejor y me di cuenta de que el coche no tenía placas. Cuando volví a entrar en el asiento trasero, encontré algo que casi me hizo vomitar. Había algo pesado envuelto en papel toalla ensangrentado. Desenrollé y, para mi horror, descubrí que era una mano cortada. Me tomó un momento entender qué era, porque estaba completamente roja y llena de sangre. La situación se volvió mucho más seria. Llamé por radio y avisé que podía haber un asesinato, y pedí refuerzos. Encendí las luces de mi patrulla para que los otros policías pudieran encontrarme más fácilmente. Cuando llegaron, comenzamos a buscar en la mata por cualquier pista de sangre, pero no encontramos nada, ni siquiera un rastro saliendo del coche. Era un misterio. Entonces, mira esto. Lo que eso quería decir es que la mano y la sangre que encontré en los pañuelos podrían no ser de la persona que estaba corriendo hacia la mata. Esto dejó todo aún más confuso y misterioso. Para intentar resolver el misterio, el equipo con los perros tuvo que ser llamado para ayudar a buscar a esa persona, pero pasaron horas y no encontramos nada. El coche, que parecía tener mucho que contar, fue confiscado porque alguien había denunciado que era robado. Este vecino de una ciudad cercana estaba bastante preocupado y no tenía idea de quién podría haber llevado su coche. Los investigadores tomaron huellas dactilares del volante e incluso probaron el ADN de la mano que encontramos. Desafortunadamente, no encontramos ninguna coincidencia en las bases de datos. Era como si la persona que conducía ese coche y a quien pertenecía la mano simplemente hubiera desaparecido. Esto dejó a todos nosotros bastante intrigados, y la sensación de misterio se mantuvo en el aire. Después de un tiempo, mi compañero y yo fuimos asignados a una unidad del departamento del sheriff que se encarga de las tobilleras electrónicas. Esta parte de nuestro trabajo era interesante, pero también tenía sus desafíos. Una noche, estábamos buscando a alguien que había violado las reglas del programa de monitoreo. Fuimos tras esta persona y seguimos hasta una área algo sospechosa de nuestro condado. Muchas de las paradas que hacemos son bastante rutinarias, pero esta me dejó inquieto desde el principio. Había algo en el aire que no parecía estar bien. Mi compañero fue hasta la puerta de la casa mientras yo lo observaba desde el lado de afuera, listo para actuar en caso de que algo extraño sucediera. Después de que él llamó, escuchamos algunos movimientos provenientes del interior,
como si alguien se estuviera moviendo rápidamente. Cuando se abrió la puerta, una mujer de mediana edad miró lentamente hacia afuera y fijó su mirada directamente en mí. Eso me sorprendió un poco, ya que no había forma de que ella supiera dónde estaba, porque no era visible desde ninguna de las ventanas de la parte delantera o del lado de la casa. Normalmente, las personas que escuchan a alguien en la puerta no miran primero hacia el lado de la casa, pero ella parecía hacerlo de forma natural y tranquila. Después de un momento que pareció una eternidad, nos dejó entrar, y le preguntamos si conocía a alguien que estábamos buscando. La mujer parecía un poco nerviosa, y eso hizo que mi instinto de policía se activara. Mientras conversábamos, comencé a observar el interior de la casa, buscando cualquier señal que pudiera darnos pistas sobre la persona que estábamos persiguiendo. La casa estaba silenciosa, pero había algo en la forma en que ella se movía que me hizo sentir que estaba ocultando algo. La conversación fluyó, y tratamos de ser amigables, pero no podía deshacerme de la sensación de que había más en esta historia de lo que estaba dispuesta a contar. El misterio en torno a la mano y la sangre aún pesaba en mi mente, y sabía que esta mujer podría tener información valiosa. ¿Qué más se revelaría esa noche? Las preguntas seguían surgiendo, y estaba decidido a descubrir la verdad. Fuimos a la casa en busca de una persona llamada Camille. Cuando llegamos, la mujer que estaba dentro comenzó a murmurar algo y de repente, todo cambió. Ella cayó de rodillas y empezó a arrastrarse por el suelo, gritando por Camille. Quedó claro que esta mujer estaba pasando por dificultades y parecía tener problemas mentales. Pensamos que Camille podría ser alguien que la cuidaba. La situación era bastante extraña, pero decidimos buscar por la casa. Mientras tanto, la mujer seguía gritando por Camille, nunca levantándose, solo siguiéndonos por el lugar. Ya debía ser alrededor de las 8 de la noche y estaba oscuro afuera. Dentro de la casa, solo había una luz encendida, y no había televisión ni ningún electrónico por ahí. La casa tenía un ambiente raro, y la forma en que estaba organizada era confusa. Era una casa antigua con alrededor de 4 habitaciones en 2 pisos. Cada vez que salía de una habitación, parecía que estaba en otra parte de la casa, como si hubiera entrado en un lugar diferente. Entraba en un corredor, y de repente, estaba en un espacio que no reconocía, como si hubiera cruzado a otra dimensión o algo así. A veces, la mujer estaba justo detrás de mí, pero sin hacer ruido, lo que hacía que todo fuera aún más extraño. Comencé a preguntarme cómo era posible que todo esto estuviera sucediendo. En un momento, subimos al segundo piso. Parecía un piso normal, con habitaciones y tal vez un baño al final de la escalera. Pero cuando intentamos abrir una puerta, no se movió. Parecía que estaba sellada, como si hubiera sido pintada y la pintura se hubiera secado, pegando la puerta. Después de hacer un poco más de esfuerzo, finalmente logramos abrir la puerta, y lo que encontramos fue un desván. Esto me recordó a una película que vi, llamada Actividad Paranormal, en la que un tipo encuentra una foto de su esposa e hijo. La atmósfera era tensa, y no sabía qué esperar a continuación. ¿Qué más guardaba esta extraña casa? Era un lugar bastante extraño. No había nada más que un espacio vacío para guardar cosas y una lámpara antigua colgando del techo. La mujer estaba sentada al fondo de la escalera, observándonos atentamente, y de vez en cuando, gritaba por Camille. Después de una larga búsqueda por la casa, donde entramos en habitaciones que juraba haber visitado antes, decidimos que ya habíamos hecho lo que podíamos y era hora de irnos. Cuando estábamos saliendo, la mujer estaba de pie justo en la puerta, mirándonos. Era una escena muy extraña. Según lo que informamos a la central, solo pasamos 20 minutos allí, pero parecía que habíamos estado allí por más de 1 o 2 horas. No sabía qué era más perturbador, si el hecho de que era tarde en la noche, la mujer gritando el nombre de Camille mientras se arrastraba de rodillas, o el silencio repentino que había dentro de la casa, que parecía desconectada de la realidad. Muchas veces, ella aparecía detrás de mí sin que yo escuchara que se movía. Y cuando la vimos en la puerta, solo mirándonos salir, eso me dio un escalofrío. Después de esa noche, mi familia y yo decidimos que nunca volveríamos a esa casa. Vivíamos en medio de Georgia, un lugar donde no solían suceder muchas historias aterradoras, y esta que estoy a punto de contar nos dejó felices por eso. Mi primo, a quien llamábamos Paulo, era policía desde hacía 5 años. Siempre entraba en las situaciones con los ojos brillantes de esperanza y optimismo, como muchos jóvenes hacen. Puede parecer un poco cliché, pero realmente quería hacer la diferencia y ayudar a mejorar la vida de las personas en su comunidad. Un día, recibieron una alerta sobre una casa en algún lugar.
Entre tristeza y preocupación por lo que contó Paulo, parecía que la casa en la que estaban era un lugar que la gente pensaba que estaba abandonado desde hacía muchos años. Eso ya nos da una idea de cómo estaba el lugar. Cuando llegaron allí, vieron a un señor mayor sentado en los escalones de la puerta de entrada, con las manos en los bolsillos. Paulo y el otro policía se acercaron a él y se preocuparon al notar que el hombre estaba llorando. No era solo un llanto, él estaba sollozando y murmurando lo terrible que todo era. Intentaron preguntar qué estaba sucediendo, pero el hombre estaba tan confundido que no podía explicarse. En pocos segundos, se dieron cuenta de que estaba realmente traumatizado. Mientras el compañero de Paulo llamaba a otro coche de policía, Paulo decidió que necesitaba entrar en la casa. Cuando entró, un olor muy desagradable invadió el lugar, era insoportable. Me contó que la cocina y la sala estaban en un verdadero desorden. Parecía que los dueños de la casa eran acumuladores, había sartenes apiladas casi hasta el techo, comida en mal estado esparcida por toda la mesa y recipientes de comida tirados por el suelo, todo muy sucio. Paulo llamó para ver si alguien respondía, pero solo hubo silencio. Me dijo que, a pesar de tener mucha formación y experiencia en sus 5 años de trabajo, su corazón estaba acelerado y sostenía el arma, listo para cualquier cosa. Revisó la sala de estar, pero tampoco vio a nadie allí. Luego siguió por el pasillo, donde el olor se volvía cada vez peor. Cuando se volvió insoportable, cubrió la boca y la nariz y abrió la puerta de lo que sospechaba que era un cuarto. En la cama, había 2 personas que ya no estaban vivas, con la piel gris y cubiertas de moscas. Era una escena muy triste y aterradora. A pesar de que su estómago se revolvía de asco, Paulo decidió acercarse para ver mejor, una decisión de la que se arrepiente hasta hoy. Uno de los cuerpos era de un hombre y el otro de una mujer, y sus rostros estaban lastimados, como si hubieran pasado por momentos terribles. Cuando miró más de cerca, comenzó a sentir malestar, y las moscas volaban dentro y fuera de sus bocas, algunas incluso se posaban en sus ojos, lo que hacía que todo fuera aún más repugnante. Mientras Bob, el otro policía, miraba el cuerpo de la mujer, Paulo se horrorizó al descubrir que ella sostenía a un bebé que también estaba sin vida. El corazón de Paulo parecía pesar, y la escena era tan impactante que apenas podía creer lo que veía. La situación se volvió aún más aterradora cuando una cucaracha grande salió de la boca del bebé. En ese momento, Paulo no pudo más y corrió hacia afuera de la casa, tropezó y vomitó todo lo que había comido en los escalones, donde el hombre mayor estaba sentado, mirando al suelo, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Cuando los otros policías finalmente llegaron, pudieron investigar mejor la escena. El hombre mayor que Paulo y su compañero habían encontrado antes era un excolega y amigo del hombre que había fallecido. Habían trabajado juntos en una fábrica de empaquetado de duraznos, y el hombre había ido a la casa varias veces la semana anterior, preocupado por no ver a su amigo. Desafortunadamente, él fue el primero en encontrar aquella escena horrible en el cuarto. La expresión de desesperación en su rostro mostraba que estaba completamente impactado y devastado. La historia que juntaron fue muy triste. La esposa y el marido terminaron volviéndose adictos a los medicamentos después de una cirugía que ocurrió hace aproximadamente un año. Inicialmente, usaban los analgésicos para aliviar el dolor, pero poco a poco, la adicción fue creciendo y apoderándose de sus vidas. Comenzaron a abusar de los medicamentos, y pronto estaban usando heroína, una droga muy peligrosa. Lo que antes era una vida normal se convirtió en una pesadilla. La situación se agravó aún más cuando su hija, que era muy pequeña, murió por negligencia. Los padres estaban tan inmersos en su adicción que no podían cuidar de ella como debían. Cuando la pareja descubrió lo que sucedió con la bebé, quedaron completamente destruidos. El dolor y la culpa eran tan intensos que no pudieron afrontar la situación. Se perdieron en un mar de desesperación, y la tragedia que ocurrió en la casa se convirtió en un triste recordatorio de lo que puede suceder cuando las personas se dejan llevar por las adicciones y no pueden encontrar ayuda. Ese día marcaría la vida de todos los involucrados, especialmente del hombre mayor, que había intentado ayudar a su amigo. Nunca olvidaría la horrible escena que presenció y la tragedia que destruyó a una familia. El trabajo de Paulo y Bob ese día no solo se trataba de lo que encontraron, sino de las historias de vidas que se entrelazan, mostrando que, detrás de cada tragedia, hay personas que necesitan ayuda y comprensión. Era una situación muy triste. Las personas que estaban en esa casa decidieron acabar con sus vidas. El forense, que es la persona que se encarga de los cuerpos, encontró suficiente heroína en ellos para matar a 2 personas. Eso dejó a Paulo,
que aún trabaja en la policía, muy afectado. Después de ese evento, comenzó a beber un poco más de lo que debería. Ahora está en terapia para controlar el alcohol y ha logrado hacerlo, pero siempre que hablamos, me cuenta que todavía tiene pesadillas con la imagen de esa pobre niña. Una vez, Paulo y su equipo recibieron un llamado sobre una posible invasión. Una joven que vivía sola llamó, asustada. Dijo que, al llegar a casa, encontró una ventana rota en la planta baja, pero nada parecía haber sido robado y no podía encontrar a nadie dentro. Sin embargo, cuando subió para ir a la cama, creyó que podía escuchar pasos moviéndose en la planta baja. La llamada se cortó justo después de que dijo eso, y la mujer no respondía a los intentos de retorno. Entonces, atendí el llamado y fui hasta esa pequeña casa. Llamé a la puerta de enfrente, y después de un minuto, volví a llamar y presioné el timbre. Esperé otro minuto y lo intenté de nuevo, esta vez golpeando muy fuerte y tocando el timbre otra vez. Como no hubo respuesta, decidí entrar, ya que la puerta estaba abierta. Dentro de la casa, no había señales de robo, pero la ventana que la mujer mencionó estaba realmente rota. Comencé a buscar por la casa, llamando su nombre. La casa estaba muy silenciosa y la sensación era extraña, como si algo no estuviera bien. Decidí verificar la planta baja. Cuando llegué allí, escuché un ruido proveniente del armario debajo de la escalera. Me fui acercando despacio y, al abrir la puerta, encontré a un gato asustado. Probablemente había hecho el ruido y estaba atrapado allí dentro, sin saber cómo salir. La situación resultó ser menos aterradora de lo que pensaba. Calmé al gato y lo solté, y luego continué buscando por la casa. Pero no encontré a nadie. La mujer debía haberse ido o escondido en algún lugar. Dejé un recado pidiendo que se pusiera en contacto conmigo si necesitaba más ayuda. Nunca descubrimos lo que realmente sucedió esa noche, y la mujer nunca volvió a llamar para explicar lo que pasó. Fue uno de esos casos extraños que terminamos olvidando con el tiempo. Decidí inspeccionar la casa y caminé alrededor de ella. Encontré la ventana rota, que era lo suficientemente grande para pasar con facilidad. Metí mi cabeza dentro de la casa oscura y grité, «¡Hola!». El silencio me preocupó. Informé a la central que la casa parecía silenciosa y que más policías estaban en camino, pero no me sentí bien esperando. ¿Y si alguien realmente estaba en peligro dentro de la casa? Avisé por radio que iba a entrar por la ventana y, a continuación, atravesé la abertura. Pisé los trozos de vidrio en el suelo de la cocina, sosteniendo mi arma mientras caminaba por el lugar y el vidrio crujía bajo mis pies. Grité para que cualquier persona dentro de la casa supiera que yo era un policía. Pero no escuché ningún paso. Entonces, fui al piso de arriba, porque la mujer por teléfono había informado a la central que escuchó pasos abajo, lo que significaba que su habitación estaba en el piso de arriba. No estaba tratando de ser muy silencioso al subir las escaleras, pero tampoco estaba pisando fuerte. No sabía qué esperar, si alguien con un arma estaba en la casa o si la mujer estaba sola en la cama. Entonces llamé, «Señora, soy un policía. ¿Está ahí?». Y escuché una voz femenina suave que venía de arriba diciendo que sí. Esa voz me guió hasta una de las habitaciones, y sabía que tenía que actuar con cuidado. Entré en la habitación y vi a una mujer sentada en la cama, con las cobijas sobre ella. Me miró y le pregunté si estaba bien. Ella dijo que sí, pero me di cuenta de que su voz temblaba un poquito. La habitación estaba oscura, pero la luz de la luna entraba por la ventana, y pude ver que ella parecía angustiada. Le expliqué que estaba allí porque ella había llamado y le pregunté por qué había colgado y no atendió mis intentos de retorno. Ella tartamudeó y dijo que no había nadie allí. En ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. Miré hacia el armario e hice un leve movimiento con la cabeza, pidiéndole que confirmara. Ella movió la cabeza levemente en señal de negación. Luego, miré debajo de la cama y señalé. Ella asintió con la cabeza, y supe que había algo escondido allí. La presión de qué hacer a continuación era enorme. La mejor idea que se me ocurrió fue decir, «Está bien, señora, solo necesito que firme este formulario diciendo que estuve aquí». Ella respondió que estaba todo bien y se levantó de la cama, acercándose a mí. Cuando se acercó lo suficiente, la empujé hacia fuera de la habitación y, a continuación, saqué mi arma. En ese instante, algo salió de debajo de la cama. Me quedé en shock al ver una figura oscura levantándose lentamente. El hombre levantó las manos y dejó caer cualquier arma que tuviera. Escuché el sonido de algo cayendo al suelo, que resultó ser un arma. Era un hombre de mediana edad vestido de negro, que salió de debajo de la cama.
Lo llevé hacia afuera, justo cuando los otros policías estaban llegando. La mujer había colgado el teléfono porque pensaba que había pasos en el piso de arriba. Toda la situación fue muy tensa, pero logramos resolverlo. La mujer no quería que el intruso escuchara la grabación de la llamada, por eso no atendió el teléfono. En ese momento, el intruso ya había entrado en la habitación y la estaba amenazando con un arma. Como la policía estaba en camino, en lugar de huir, el intruso la amenazó, diciendo que dispararía si ella hacía algún ruido cuando los policías llegaran. Después de que toqué la puerta, él se escondió debajo de la cama y le dijo a la mujer que fingiera que no estaba allí. Me alegré mucho de haberme dado cuenta de la situación, porque si no lo hubiera notado, todo podría haber terminado de una manera muy diferente.